doctora Teresa Rojas Rangel, de quien daremos ya en un momento su reseña, su semblanza, haya justamente aceptado la invitación de la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales para participar en este esfuerzo, en esta iniciativa. El día de hoy comenzamos una serie de actividades para reflexionar, pensar, problematizar, diagnosticar y proponer en torno a la compleja problemática que tiene que ver con los indígenas jornaleros agrícolas migrantes. Y subrayo indígenas porque una muy buena parte de los jornaleros agrícolas son en esencia indígenas guerrerenses. De tal suerte que hoy queremos justamente iniciar este marco de actividades que comienzan hoy con la presentación de este libro y continúan mañana con la realización de un foro denominado Los procesos migratorios en Guerrero, políticas públicas diseñadas para los migrantes. En mi calidad de moderador, voy a justamente asumir este papel de moderador y no de tercer opinante o comentarista del libro. Quisiera justamente que fueran los propios comentaristas los que hicieran una reseña del texto de la doctora denominado Jornaleros Agrícolas, los invisibilizados. Daré pues en ese sentido el uso de la palabra y agradezco, reitero también el agradecimiento a la presencia del presbítero Alejandro Solalinde, que esta tarde aceptó estar, él está llegando a Guerrero y aceptó estar en la presentación del libro, aunque él imparte una conferencia magistral mañana en el foro, tras la inauguración que será a las 10 de la mañana, aquí a unos metros, en el otro edificio, que está a unos pasos, en la ex-sede del ayuntamiento. El presbítero le interesó mucho estar presente en este acto, cosa que reconocemos y agradecemos. Gracias, Padre Solalinde, por estar acompañándonos esta tarde de manera solidaria. Vamos pues a dar el uso de la palabra, en primer lugar, al doctor Pedro Vidal Tello Almaguer. El doctor Pedro Vidal Tello Almaguer es licenciado en Economía por la Escuela Superior de Economía de la Universidad Autónoma de Nayarit, es maestro en Ciencias Económicas por el Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM, es doctor en Geografía por la Facultad de Filosofía y Letras, el Instituto de Geografía de la UNAM. Ha sido director de la Maestría en Ciencias Sociales, actualmente Centro de Investigación y Posgrado en Estudios Socioterritoriales, el CIPES de la Universidad Autónoma de Guerrero, donde actualmente coordina el posgrado de Maestría en Ciencias Territoriales y Territorio y Sustentabilidad Social, ¿es correcto? Así la maestría. El doctor Tello Almaguer es autor y coautor de 6 libros, entre los que destaca Los actores locales e institucionales ante el reto del desarrollo local, el caso de la comunidad de Jaleaca de Catalán, municipio de Chilpancingo, Guerrero, en el futuro del desarrollo regional sustentable, territorio, sociedad y gobierno. Asimismo, entre sus conferencias se encuentra la ponencia El desarrollo socioeconómico del Estado de Guerrero, una visión desde la geografía económica. Él fue responsable del proyecto Recursos Naturales y Desarrollo Regional en Guerrero, financiado por la SEP. Obtuvo el diploma como autor de la mejor tesis de doctorado en Geografía Económica y la medalla Alfonso Caso, por haber sido el graduado más distinguido del 2010 del programa de doctorado en Geografía de la UNAM. Un reconocimiento, por supuesto, que es muy apreciado en esta rama, en esta área que es la geografía en la UNAM, esta medalla Antonio Caso. Así es que damos pues la palabra al doctor para escuchar sus comentarios a propósito de este libro, Los jornaleros agrícolas, los invisibilizados. Doctor, muchas gracias por estar presente y escuchamos sus comentarios. Buenas tardes, gracias a los organizadores del evento, de la presentación de este libro, por la invitación para estar con ustedes este día por la tarde. He de comentar que de entrada le decía a la autora, a manera de broma le decía a Javier que leer en vacaciones a veces no es algo que tenga uno ganas de hacer después de que está leyendo todo el año. Sin embargo, tomamos el texto con la debida reserva y empezamos a hacer una lectura acuciosa del mismo. Primero, lo que llama la atención es el título, y uno se pone a reflexionar, ¿por qué los invisibilizados? ¿Por qué los no visibles? Primera cuestión. Segunda, algo que me llama mucho la atención,
y que comparto con la autora es esta diacronía, si se puede decir de alguna manera, entre lo que requiere un trabajo de investigación serio en términos de tiempo y por otro lado los requerimientos que a los trabajadores académicos se nos impone en la actualidad. Somos parte de este proceso de productividad al que someten a los jornaleros agrícolas, pero nosotros de otra manera, que tiene que ver con Sistema Nacional de Investigadores, con estímulos, etcétera, y padecemos en cierta medida la misma política, pero con otro tipo de aditamentos. El otro elemento que me llamó mucho la atención es la necesidad que tenemos ahora, desde la perspectiva de las ciencias sociales, de abordar los estudios o los problemas, en este caso concreto el problema de los jornaleros migrantes, no desde una perspectiva unidisciplinar, sino la necesidad de incorporar a nuestra visión y a nuestra práctica visiones de corte inter o multidisciplinar, dependiendo de las condiciones de trabajo que nosotros estemos enfrentando. En muchas ocasiones, nuestra formación, y a veces que se nos convierte en de formación profesional, nos lleva a plantear miradas parciales de los problemas, cuando nos damos cuenta que el problema es multifactorial en términos de los problemas de los lugares a donde aludimos, de las relaciones de estos y del contexto donde se ubica la situación. De repente, al empezar a leer el texto, me llamó la atención el esquema que la autora desarrolla, que por cierto nos malacostumbró. Estuve yo revisando, son alrededor de 7 esquemas los que la autora desarrolla, que me parecen síntesis muy importantes del planteamiento que ella desarrolla, y sobre todo la necesidad que plantea de decir, muy bien, no podemos desarrollar una visión unidisciplinar del problema, tenemos que hacerlo también con otras miradas y con el auxilio de otros ámbitos del conocimiento. Entonces hay que armar una metodología de trabajo que nos permita en un momento dado incorporar esta diversidad de formas de análisis, desde la economía, la ciencia política, la sociología, entre otros, y evidentemente la necesidad de también romper con una discusión dicotómica que en el ámbito de las ciencias sociales se vino dando durante mucho tiempo. Si hacemos investigación cualitativa o cuantitativa, y evidentemente esto se supera a lo largo de la investigación, porque la autora de manera magistral va incorporando tanto la información de carácter cuantitativo como cualitativo para ir armando un análisis de un proceso bastante complejo como es el de la migración indígena en Guerrero. ¿Por qué los invisibilizan? Evidentemente, cuando en los procesos de compraventa de mercancías y de manera particular de la venta de productos del campo generados en Sinaloa hacia el extranjero, lo que aparece por ahí es la eficiencia y la productividad del estado de Sinaloa. Lo que no se indica es de que mucho de esa eficiencia y esa productividad descansa en la explotación descarnada de indígenas guerrerenses que se trasladan año tras año al norte y noroeste del país para desarrollar temporalmente sus actividades. De repente dije yo, bueno, ¿por qué migración? ¿Por qué no movilidad laboral? Y creo que también la autora nos marca la diferencia entre estas dos situaciones, y sí necesariamente tenemos que hablar de un tipo de migración, aunque no estoy tan convencido, Teresa, de que sea una migración rural, porque estamos hablando de un ámbito rural en el noroeste del país, y de manera particular en Sinaloa y en el municipio de Culiacán, de campos agrícolas que tienen una característica distinta a la que tiene el campo guerrerense, evidentemente, donde en esos lugares de destino de los jornaleros son espacios cerrados prácticamente, vigilados por personal hasta armado, y que los jornaleros son movidos desde sus lugares de origen
hasta esos lugares y estando allá los mueven cotidianamente hacia los lugares donde desarrollan su faena y los regresan de ipso facto. Si vemos algunos de los documentales a los que hace referencia la autora, yo me tuve que poner a ver algunos, y se da uno cuenta cómo llegan los vendedores a esos espacios donde tienen a los jornaleros. Estaremos pensando en modernas tiendas de raya, pero nos hace recordar a don Porfirio Díaz. Entonces resulta de que estos invisibles en la contabilidad económica, resulta que estos invisibles en términos de las políticas gubernamentales en ocasiones, resulta que estos invisibles para la percepción de los integrantes de la sociedad civil en términos de sus problemáticas cotidianas, son aquellos que están dándole valor a gran parte de la producción que se exporta del estado de Sinaloa hacia el extranjero. Y me llama la atención uno de los documentales, que es un sujeto con características orientales, que venía de Canadá y que se instala en Sinaloa, el que está llevando a cabo todo este proceso. Entonces, la autora nos va conduciendo paulatinamente desde un marco general de análisis hasta la particularidad de tres aspectos que pone en el centro de su análisis. ¿Por qué estos invisibles, en vez de superar las condiciones de pobreza y marginación en las que están, generan un encadenamiento a un ámbito que, a pesar de su movilidad geográfica casi permanente a lo largo del año, no la rompen? Es decir, el hecho de que salgan de la comunidad, se trasladen a otro lado, obtengan ingresos financieros y regresen a la comunidad, no necesariamente les permite regresar en una situación mejor a la situación en la que se fueron. Y resulta entonces de que a quienes vivimos en un determinado lugar, de tanto ver las situaciones, se nos convierte en algo que ya no nos causa asombro. O sea, cuando las cosas pasan a formar parte de nuestra vida cotidiana, perdemos la capacidad de asombro y dejamos de tener interés por cierto tipo de fenómenos, y entonces vienen compañeros de otros lados, como es su caso, o el caso de la doctora Canaval, que la estoy viendo por acá, que justo con ese asombro llegan a Guerrero, analizan las situaciones y de repente nos preguntamos, ¿por qué no lo estamos haciendo nosotros? Y en parte porque hemos perdido la capacidad de asombro y lo hemos hecho parte de nuestra vida cotidiana. Entonces, desde el punto de vista de la perspectiva que la autora maneja, me gusta el planteamiento del texto. Metodológicamente hay flexibilidad para no acartonarnos en un planteamiento teórico de campo de conocimiento, sino que justo a partir de preguntas de investigación muy específicas, orienta la investigación de manera tal que lo que menos tiene es ser, vamos a decirlo así, rígida en términos de la manera como se aborda el problema. Y esto me parece fundamental. Más allá de caracterizar el mercado de trabajo agrícola, más allá de tratar desde la perspectiva de una tríada, de la relación entre empresas, gobierno y actores, esta situación, creo que de repente decimos, ahí está la situación, y perdemos de vista que en un momento dado los cambios en el modelo económico, este modelo económico que ha llevado las relaciones del mercado hasta los lugares donde antes no se daba, evidentemente genera situaciones de shock cultural. ¿A qué me voy a referir en esta parte? A que mientras que la vida cotidiana de los actores se enfrenta cada vez más al mercado, implica que requiere necesariamente de dinero para llevar a cabo una serie de relaciones y de adquisición de bienes de consumo. Actores sociales que han organizado su vida alrededor de una cosmovisión, alrededor de la sacralidad que ellos han desarrollado con su entorno, alrededor de producir en un vínculo y en una relación con el espacio para sobrevivir, para el autoconsumo, de repente con el paso del tiempo se ven enfrentados a una situación.
que para poder sobrevivir necesitan dinero. Y la manera como ellos establecen las relaciones económicas, la manera como ellos establecen las relaciones sociales que se sustentan en ciertos términos de colectividad, de compartir la tarea, de ayudarse mutuamente en lo que hacen, de repente se ven enfrentados a una situación donde para poder obtener cierto tipo de bienes y para poder establecer relaciones con otros requieren de algo a lo que no estaban acostumbrados, al dinero. Y entonces tenemos un problema de demanda en las comunidades, aunado a un problema de oferta que se genera por algo que la autora describe magistralmente. Hay un proceso de erosión, hay pérdida de bosque, hay pérdida de agua, el uso de agroquímicos en la producción agrícola trae como consecuencia un decremento en la productividad de la agricultura de maíz de temporal, porque es prácticamente el tipo de actividad que se desarrolla, y si antes podían desarrollar actividades de cultivos asociados al maíz, ahora por el uso de agroquímicos, eso ya no lo pueden hacer y por lo tanto se reduce única y exclusivamente a la producción de maíz. Ahí nos estamos enfrentando a una situación de demanda que está acompañado también por una situación de un problema de oferta. ¿Qué hacen entonces los actores para sobrevivir? Una de las salidas y que les pudiera en un momento dado resolver la situación es justo la migración. Sin embargo, la autora nos demuestra con una magistralidad interesante de que eso no se supera ni se resuelve. Al contrario, la relación de dependencia, la relación de invisibilidad se fortalece y se fomenta. Creo que es importante la actividad que ustedes están llevando a cabo, promovida aquí por el maestro Netzahualcóyotl, porque de repente la dinámica del trabajo académico no coincide ni se, ni se sincroniza con la actividad académica. Y de repente la actividad de las políticas y de las políticas económicas tienen una dinámica y la actividad académica tiene otra. Nuestras sincronías son distintas porque nuestros intereses son distintos. Mientras que la academia busca en un momento dado develar el origen de problemas y plantear posibles soluciones, la política tiene un objetivo muy específico, el de garantizar cómo quien gobierna se mantenga en el gobierno. Punto. Ellos toman decisiones, nosotros no. ¿Cómo hacerle a futuro para que este trabajo académico pueda incidir en la toma de decisiones y en un momento dado pueda, como la autora lo señala, tener una incidencia en la mejora de las condiciones de vida de los actores a los que se hace referencia? En este orden de cosas, me parece pues que estos que en apariencia son invisibles están muy presentes en algunos de los aspectos que ya he mencionado. Quisiera retomar algo que creo que la autora, y evidentemente no todo texto es perfecto, siempre quedan cosas ahí pendientes por cubrirse, pero para mí que le faltó un esquema, me quedé esperándolo, ¿no? Me dejó mal acostumbrado a ver estos esquemas que fue desarrollando a lo largo del texto. ¿Cuál es este? Un esquema que diera cuenta de las relaciones en las comunidades entre los distintos actores y cómo estos actores en Guerrero, con determinadas formas de organización que las describe muy bien, pero por eso digo como que le faltó este esquema, establecen una relación extraterritorial con otros actores y a pesar de las diferencias geográficas en términos de distancia y en términos de características, establecen un vínculo que ya tiene décadas y que se ha venido reproduciendo. Y por un lado, los de Sinaloa siguen obteniendo mayores ingresos por las exportaciones, pero los de Guerrero no necesariamente han mejorado sus condiciones de vida por haberse estado moviendo para propiciar mayores ingresos de divisas para este país. Es claro que las condiciones geográficas, es claro que las condiciones sociales y de organización social en Guerrero
no son las mismas que en Sinaloa. Pero lo que es claro es de que alguien que vive prácticamente sin derechos y sin el acceso a los beneficios de una serie de programas sociales, al momento de desplazarse a otro lado, si bien es cierto, obtiene mayores ingresos monetarios, sus derechos son aún más mancillados que estando en su propia tierra. Mucho hablamos de repente, tanto desde el lado de la academia como desde el lado de la política, de que hay que buscar los mecanismos para que la gente esté en sus lugares, produzca en sus lugares, se reproduzca socialmente. Pero como que no hemos encontrado ni desde la academia ni desde las políticas esas propuestas que en un momento dado le garanticen a la gente tener un desarrollo de vida sustentable, desde una perspectiva de la sustentabilidad social, aprovechando adecuadamente sus recursos, reproduciéndose en condiciones que le permitan sobrevivir con equidad y en igualdad de condiciones y sobre todo gozando de los derechos. Un problema al que se enfrenta un indígena es mucho más fuerte que el problema al que nos enfrentamos nosotros. ¿Cuál es aquel? Que todas las leyes que existen están en un idioma que no es el suyo. Primera cuestión. Segundo, que no tiene quien le dé a conocer en su idioma todo este marco normativo que lo rige al igual que a nosotros y que desconoce. Si nosotros, que leemos el español, desconocemos a pie juntilla todas las reformas que se están dando en este momento, porque tampoco conocemos lo que se está escribiendo en lo que se dice comúnmente la letra chiquita, ¿no? Mucho menos lo conocen ellos. Que está empezando a sentirse de que el futuro de los indígenas guerrerenses, para mí, no es de que sigan siendo invisibles, sino que además se les agregue otra situación. Si empiezan a operar en Guerrero los acuerdos de explotar la minería más allá de lo que existe, los indígenas guerrerenses simple y sencillamente van a ser desterritorializados, es decir, van a ser expulsados de su territorio. Pues les quiero agradecer de nueva cuenta la invitación, yo le quiero dejar ahí la lectura, a pesar de que fue en vacaciones, fue bastante amena, atractiva, pero sobre todo deja por ahí una invitación que me parece importante. Los obstáculos al desarrollo de las comunidades, en ocasiones se piensa que solo son aquellos que están ligados a las cuestiones de carácter estructural, es decir, que están ligados a la forma como se hace política, que está ligado a la cultura misma de los actores. Y en ocasiones perdemos de vista que la estructura normativa y la práctica institucional afecta de manera fuerte a los actores en sus localidades. Entonces creo que habría que ver en esta parte una diferenciación de actores locales que están ahí, de actores que forman parte de la localidad pero están fuera también. Aquí los intermediarios en la contratación me parece que son interesantes, y actores externos a la entidad, al municipio, que están a miles de kilómetros de nuestro lugar, que están incidiendo de manera fuerte en la forma de transformación que se da en las localidades. Los obstáculos al desarrollo no solamente tiene que ver con el problema agrario, no solo tiene que ver con el problema religioso, no solo tiene que ver con el problema político, sino también tiene que ver con una serie de elementos que en ocasiones se crean desde fuera, que confrontan de manera permanente a la comunidad y que no le permiten establecer ese punto de acuerdo a partir del cual se diga podemos, independientemente de lo diverso que somos, caminar juntos en un solo proyecto. Hemos sido educados, a veces digo que para vivir, pero creo que no hemos sido educados para convivir. Muchas gracias.